Carlos, tienes el micrófono apagado, no se escucha nada. Escuchando nada, no sé si soy yo nomás o alguien. Hay talento que sí se escucha, yo sí lo estoy escuchando, hermano, no sé. Señor, nos presentamos a ti esta noche. Una vez más, necesitamos tu palabra, necesitamos tu presencia. Dirígenos, guíanos, háblanos, ministranos. Atamos a tu enemigo. Oh, permite que esta palabra pueda liberarse desde el Espíritu. Sálvanos de todas las circunstancias externas, cosas que puedan intentar obstruir este mensaje, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Queridos santos, esta noche entramos a la experiencia número 10 de la experiencia en vida. Y esta noche, este capítulo de la experiencia en vida, que se titula Tratar con el yo, pero cuando uno mira bien,
realmente es más amplio ese título. Debería ser tratar con el yo, la vida del alma y la opinión en la experiencia de la cruz. Eso trae todo ese capítulo. Es un capítulo muy intenso, muy serio, muy profundo. Recomiendo a todos los santos que puedan ir con calma y leerlo con calma, porque tiene muchas riquezas, muchas riquezas. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de entrar en algunos de los capítulos del libro Entrenamiento de Perfeccionamiento, del cual compartimos 7 mensajes sobre la opinión y la peculiaridad. Sin equivocarme, puedo decir que este mensaje es una continuación expandida de esos pasados 7 mensajes. Y este mensaje estaremos trabajando temas sobre el yo, la vida del alma, la opinión, todos esos como elementos para ser tratados con la cruz. Entonces necesitamos darnos cuenta que esta es una continuación de aquellos mensajes que realmente es algo tan crucial, tan necesario para la iglesia poder entender esta operación del enemigo que funciona de una manera tan sutil, que uno se acostumbra a ella y aún pretende vivir una vida cristiana sin tratar con estos puntos tan serios y tan cruciales. Así que si entramos a hablar primeramente del yo y nos preguntamos qué es el yo, una definición sería: el yo es simplemente la vida del alma con el énfasis en los pensamientos humanos y en las opiniones humanas. Otra vez, el yo es simplemente la vida del alma con el énfasis en los pensamientos humanos y en las opiniones humanas. Esa expresión, la vida del alma, es la que el Señor habla de que tenemos que perder la vida del alma, dice el Señor. No habla de perder el alma, dice perder la vida del alma, porque la vida del alma es esta expresión que es la opinión, los pensamientos, todas las opiniones humanas que forman nuestra personalidad, y eso es lo que dice el Señor que necesitamos llevar a la cruz. Tiene que morir, tiene que desaparecer. Así que hay varios ejemplos interesantes en la Biblia que estaremos trabajando esta noche para ir descubriendo más sobre este tema que tanto necesitamos. Así que este yo, profundizando un poquito más, en esencia es la vida del alma, mientras que la expresión del yo es la opinión. Así que el yo es la vida del alma con sus pensamientos, opiniones, pero más allá de eso, la expresión del yo es la opinión. Entonces son 3 aspectos que se hermanan. El yo, la vida del alma y la opinión trabajan juntas. Es parecido al Dios triuno. Uno está dentro del otro y uno expresa al otro. Y aunque son 3 expresiones distintas, esencialmente es una sola cosa. Pero esta trilogía no es divina, esta trilogía es satánica. Y nosotros necesitamos saber cómo opera eso dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos saturados de eso, vivimos de eso, nos acostumbramos a eso, y entonces el crecimiento en vida es detenido. Y para tener una experiencia en vida y crecer en vida, necesitamos conocer estos elementos que, como decíamos en los otros mensajes, son cosas que están dentro de nosotros, que nos comen el crecimiento en vida. Y hay varias personas en el Nuevo Testamento
Hay también en el Antiguo, pero no tenemos tiempo para entrar. Pero hay algunas en el Nuevo Testamento muy interesantes. Y el que uno de los que lleva la delantera es el apóstol Pedro. Así que ahí vamos a ver algunos versículos con detalles sobre el apóstol Pedro para ver este asunto de la opinión del yo y de la vida del alma expresado en Pedro. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a manifestarles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando usted escucha esas palabras del Señor, o sea, póngase en perspectiva, los discípulos todavía no tenían la vida divina dentro de ellos. Tenían una experiencia completamente objetiva de Cristo y tenían un tipo de creer en Cristo objetivo en su mente. Y esta persona los había cautivado, los había enamorado y ellos estaban siguiéndoles, pero todavía el proceso de transformación dentro de ellos estaba muy limitado. Entonces encontramos aquí al apóstol Pedro moviéndose en su hombre natural, posiblemente pensando que conoce todo. Y aquí, después de escuchar esta profecía, que es la que va a cambiar y revolucionar todo el universo, y va a darle la oportunidad al hombre de otra vez reconciliarse con Dios, así de serio era esto, dice, tomándolo aparte. Me está curioso este asunto de tomándolo aparte. Eso es como cuando usted le va a dar una amonestación a su hijo y usted sabiamente, en vez de decirle las cosas frente a los demás, usted le dice: ven acá un momentito que quiero hablar contigo. Y se lo lleva aparte, ¿no? Y empieza entonces a traerle su carga, su preocupación. Pues él iba como, bueno, Jesús, tú tienes que, escúchame a mí, ven para acá, que te voy a aconsejar, yo te voy a aconsejar, ven para acá. Entonces se lo pone aparte y dice que comenzó a reprenderle. Vea la palabra que usa. Comenzó a reprenderle diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda eso. O sea, él tenía amor por el Señor. Él tenía también el temor de que esta persona maravillosa se le fuera del lado. Había muchos elementos dentro de él que se preocupó y se asustó. Y escuchó estas palabras del Señor, pero ni las entendió, ni recibió revelación. Él lo único que escuchó fue y ser muerto, porque no escuchó resucitar al tercer día. Yo creo que cuando escuchó y ser muerto, hasta ahí escuchó él. Y no prestó atención a nada más. Entonces le da ese consejo al Señor. Y entonces ya ustedes saben la respuesta. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mente, oiga eso, no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, vea esta estructura de esta oración. Si usted pone la mente en las cosas de los hombres y Cristo le llama a usted Satanás, ¿dónde se encuentra Satanás? En las cosas de los hombres. Cuando usted entretiene su mente y se mantiene su mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, usted está en la dimensión y la atmósfera de Satanás. Pedro estaba en esa atmósfera y usted diría: pero es que estaba con el Señor y estaba caminando con él. Sí, su cuerpo estaba allí, pero su mente, su análisis, estaba en otra esfera. Y ese fue el trabajo a lo que vino el Señor. Inicialmente a sacar esos discípulos de esa esfera de los hombres
para entonces entrarlo en la otra esfera. Pero una vez que están en la esfera de los hombres, hay una cosa que siempre resalta y es la opinión. Es mi opinión. Es mi opinión. Y esta opinión que tenía Pedro era, Señor, Dios tenga misericordia, Dios tenga compasión de ti, que de ningún modo te suceda eso. Esa fue su opinión, su análisis. Pero él estaba hablando sin saberlo, interrumpiendo la obra más importante del universo. Y el Señor pudo rápidamente distinguir que quien estaba hablando esas palabras tan especiales y cariñosas no era otro que Satanás en Pedro. Guarde eso. Así que Pedro, por un lado, es un ejemplo de uno que está lleno del yo. El yo de Pedro fue expresado a lo máximo porque él era el que más hablaba, el que más opiniones tenía. En muchas ocasiones en los evangelios, Pedro habló y expresó sus opiniones. ¿Qué era eso? Pedro todavía, su viejo hombre, su yo, estaba completamente crudo, aunque con una experiencia muy hermosa, subjetiva, muy hermosa, subjetiva de Cristo, pero no todavía en una etapa de transformación y de cambio. Así que no había en el Nuevo Testamento, en sus primeras etapas, Pedro siempre tenía una opinión, siempre Pedro tenía una idea. Así que cada vez que el Señor trataba con Pedro, el Señor trabajaba con las opiniones de Pedro. Así que después que pasa eso con Pedro, el Señor comienza a hablar de la enseñanza de negar el yo. En Mateo 16. O sea que la experiencia con Pedro y la enseñanza de negar el yo no son dos cosas separadas, fue una continuación de lo que el Señor estaba diciéndole a Pedro, necesitas aprender a negar tu yo. Necesitas conocer cuando estás hablando opiniones naturales. Y ahí comienza esa enseñanza tan especial. Entonces, después que Pedro escucha la profecía, ¿ah? y hace eso, uno se da cuenta que Pedro, su estructura mental no le permitió digerir la revelación de Dios. No le permitió recibir la revelación de Dios. Así que el Señor lo reprende y entonces en ese momento el Señor comienza a ministrar esta palabra de negar la vida del alma y tomar la cruz. Y cuando el Señor le menciona a él que pone en la mente las cosas de los hombres, esa es la dimensión donde uno se tiene compasión uno mismo, donde uno no quiere sufrir, donde uno quiere servir al Señor, pero sin riesgos, ni sufrimientos, ni penurias. Entonces, esa no era la intención del Señor cuando trajo esa palabra. Él sabía que iba a morir, él sabía que iba a resucitar. Pero Pedro estaba dentro del pensamiento humano. Así que negar el yo, cuando hablamos de negar el yo, es negar tu pensamiento natural. Es negar tu pensamiento natural, que es la vida del alma. El yo y tu pensamiento, tu opinión y la vida del alma trabajan juntas. Y el que se mantenga en esa esfera, desgraciadamente, aunque no lo sepa, como tampoco Pedro lo sabía, está expuesto a ser utilizado por el enemigo. Eva entró en esa esfera del análisis, de la opinión que Satanás le trajo. La primera opinión del universo se la trajo Satanás y ella la absorbió y creó su propia opinión del asunto y fue atrapada. Esto es muy serio, esto es muy serio.
Por eso el Señor en el 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma, está el término la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Pero esa palabra sale de la manifestación del enemigo en Pedro, de su vida natural, hablando de su vida natural, aconsejando y trayendo una opinión. Y el Señor comienza entonces a traer la necesidad y la urgencia de que necesitamos perder la vida del alma. Quien quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Aquí hay dos perder. Una es perderla en el mundo. Y entonces, otra, hay un perdón, mejor dicho, y un ganar. Perderla en el mundo y entonces ganarla para el Señor. La hallará, dice, la hallará. Pero esa es en resurrección. Así que de ahí adelante comienza a desarrollarse algo muy profundo y muy serio que necesitamos trabajar. En el versículo 25, como vimos, el Señor va hasta la raíz del asunto, a la raíz del yo, para mostrarlo que el yo es la misma vida del alma expresada. El 24, el Señor le pide a sus discípulos que se nieguen a sí mismos, que tomen la cruz y lo sigan. Entonces, este yo es el que nos impide que neguemos nuestro pensamiento humano. Este yo es el que nos impide trabajar con nuestras opiniones. Este yo es el que el enemigo utiliza. Por eso, después de lo que Pedro hizo, el Señor quiso dedicar tiempo para hablarle a sus discípulos que nieguen, desechen su yo y pongan a un lado su pensar humano, su pensar natural. Eso fue comenzando. Si se da muerte a la vida del alma, que significa negar el yo, entonces no habrá más opinión humana y Satanás se queda mudo. Si no hay opinión humana, si la vida del alma entra en la cruz, entonces el yo es negado y no hay opinión. Así que el Señor ya comienza a entrenar a los discípulos y perfeccionarlos, hablarles de que esto es algo muy serio, esto no es algo liviano. Por eso luego Pablo en Efesios 4:17 dice, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que todavía andan en la vanidad de su mente. A eso se refería el Señor, de poner la mente en los hombres, la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque el cosmos satánico está diseñado y estructurado para que el hombre gaste sus días considerando la vanidad del cosmos, anhelando el cosmos, disfrutando el cosmos y no poniendo la mente en las cosas de Dios. Esa es toda la operación que estamos viviendo hoy. Todos los medios noticiosos, todas las noticias, toda la televisión, todo el internet, todo es para que usted mantenga su mente en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y por eso Pablo, ya hemos leído este versículo varias veces, 1 Corintios 3:3, dice a los corintios, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis según lo humano. Y habíamos dicho en un momento dado, entonces si no anda según lo humano, ¿en qué es lo que va a andar? Tiene que andar en lo divino, tiene que andar en Dios, con una mente renovada, viviendo en la otra esfera, fuera de la esfera de los hombres. Eso es lo que está detrás de todas estas palabras y necesitamos ser entrenados para eso. La vez pasada estuvimos hablando sobre tratar con la carne y vimos cómo Satanás se posesiona del cuerpo del hombre y del alma del hombre y cambia el orden original que había
y entonces en lugar del espíritu estar en el mando, entonces ahora cambia al alma y al cuerpo y sigue avanzando hasta que Satanás se impregna en el cuerpo del hombre y viene a ser el cuerpo de pecado. Y su carne viene a ser el centro y lugar de la operación satánica. Quiere decir que si esa es la situación, como dice el Señor, cuando le dice a Pedro, aparte de mí, Satanás, porque pones la mente en las cosas de los hombres, quiere decir que en las cosas de los hombres está Satanás. Y está sencillamente incorporado en la sociedad humana y en el vivir humano, basado en la mente y en la opinión fuera de Dios. Así que por un lado, el pecado rige nuestra carne, pero la expresión del pensamiento satánico está en el yo y está en la vida del alma. Así que por un lado, el pecado está en el cuerpo, en la carne, pero también está conectado en el pensamiento y en la mente. Así que Pedro era un ejemplo terrible, lleno de opinión y fuera de la dirección del Espíritu. Obviamente en sus primeros años de vida cristiana, donde todavía Cristo no había venido a ser el Espíritu que da vida. El Espíritu que da vida. Y hay que exaltar que dentro de la opinión de Pedro se puede percibir la peculiaridad. Que por un lado, cuando está inspirado y está motivado, expresa sus emociones y expresa sus buenos deseos y promesas. Pero cuando llegan las situaciones difíciles, Pedro busca la manera de no ser expuesto. Busca el camino más fácil para no sufrir y quedar bien y así desviar la responsabilidad hacia otra persona o hacia otro asunto para él quedar bien. Siempre va a estar evaluando y diciendo, sí, yo paso esto, pero acuérdate que tú, y acuérdate que tú, y acuérdate que tú. ¿Qué era eso? Ese es el hombre natural tratando de evitar sufrir. Por eso en Mateo 26:33 vemos este proceso. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos tropiecen. ¿Qué está diciendo Pedro? Mire, estos que están aquí van a tropezar. Aquí el único que puede aguantar esto soy yo. ¿Habían visto eso? Aunque todos tropiecen por causa de ti. ¿Qué le está diciendo Pedro al Señor? Todos ellos van a tropezar, son flojitos. Yo soy el que tengo la fuerza aquí. Yo nunca tropezaré. Pedro en su hombre natural hace promesas basado en sus emociones y buenos deseos. ¿Qué es eso? ¿De dónde sale eso? Esa es la opinión natural de un hombre que tiene la mente puesta en las cosas de los hombres. Abramos los ojos a este mensaje, poco a poquito, vamos a ir avanzando. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, dice Pedro, de ninguna manera te negaré. Entonces todos los demás discípulos dijeron, no, nosotros también. Resulta que los discípulos fueron más valientes que Pedro. Lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque dice aquí en el 26:69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y en ese momento el hombre natural de Pedro sale, el yo sale, la opinión sale, el viejo hombre sale y dice, no sé lo que dices. Ese es su peculiaridad. Huir cuando la situación se pone difícil, se olvida de Dios. Lo más importante es salir del apuro. Y en el 74 comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué era eso? El Señor sabía que Pedro necesitaba madurar y crecer y aprender a entrar en la dimensión de la realidad. Pedro estaba en su mente muy amador del Señor,
compartía muy bien, hablaba muy bien, se ejercitaba muy bien, hasta que venían situaciones de presión con él y ya se acabó la unción y se acabó la gracia. Cualquier comparación, no estoy pensando en nadie, no estoy pensando en nadie, nos pasa mucho a todos. Entonces, después de todo ese trato, después de todas esas cosas, los discípulos estaban reunidos después de la resurrección del Señor. Oiga, imagínense, después de la resurrección del Señor. Y de momento, cuando ve que ya se está acabando el pescado, el Señor no está, resucitó, está bien, pero ya no está aquí. Y Pedro dice, me voy a pescar. Me voy a pescar. ¿Qué era eso? Bueno, ante la falta de alimento, Pedro se fue a su mente y dijo, si yo no pesco, me muero de hambre. Se le olvidó del Cristo que tenía toda la provisión y volvió otra vez a actuar en sus emociones y opiniones y trajo su idea para resolver el asunto de que había necesidad y que había que ir a pescar. La historia la saben, estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada hasta que al otro día el Señor le dio una lección. ¿Qué era aquello? Pedro dijo, me voy a pescar en su hombre natural, en una opinión personal, y obviamente con su autoridad y su fuerza arrastraba a los demás, que eran más débiles. Pero Pedro estaba completamente en su hombre natural, siendo tocado constantemente por el enemigo. Y luego vemos a Pedro ya más maduro en el libro de los Hechos, ya un poco más constituido, pero todavía necesitaba morir a su vida del alma. Porque en el Gálatas 2:11 dice Pablo, pero cuando Cefas vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué pasó ahí? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, recuerden que Jacobo era el hermano carnal del Señor. Pero aunque Jacobo era el hermano carnal del Señor, eso en cierta medida le puso un velo a Jacobo y Jacobo no se desprendió del judaísmo. Y Jacobo sí fue salvo, sí creyó en el Señor Jesucristo, pero Jacobo quería mantener la estructura judía funcionando y activa y la dieta y todas las cosas. Y entonces dice aquí, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, lo más tranquilo, comía con los gentiles y comía aquello y comía lo otro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué era eso? Otra vez Pedro en su hombre natural. Otra vez Pedro en su hombre natural, tratando de protegerse, tratando de no crear problemas, de no tener problemas, tratando de no sufrir, tratando de quedar bien con todo el mundo. ¿Qué era eso? Pedro poniendo su mente en las cosas de los hombres. Así que es curioso que Pablo no le llama a Pedro aquí, le dice Cefas. Pero cuando Cefas vino a Antioquía, uno dice, ¿y por qué le llamó Cefas? Bueno, porque Pablo le quería hacer notar a Pedro, tú estás en tu viejo hombre. Tú estás todavía bajo el nombre de Cefas, tú no has entrado en la dimensión de Pedro. Así que fue un choque grande, pero eventualmente podemos ver en las epístolas de Pedro su madurez, su crecimiento y su visión clara de lo que era la economía natural. Y hay algunos más ejemplos que les traigo. Felipe y Andrés, estos quizás ustedes no le hayan prestado atención antes, pero está bien curioso. Juan 6:5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y vea lo que dice el próximo versículo. Pero esto decía para probarle, para probar a Felipe, porque él conoce el corazón, porque él ya sabía lo que había de hacer, él sabía lo que iba a hacer, pero quiso probar a Felipe. Y dice Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué fue eso? Una tremenda opinión. ¿Sabe? Un denario
era el pago de un día de trabajo, y bien pago, un buen pago de un día de trabajo. Así que cuando dice 200 denarios, es muchísimo dinero. Y le está diciendo al Señor, es que, no hay manera de que nosotros le podamos dar comida a esas personas. Porque aunque tuviéramos esa fortuna de 200 denarios, no pueden, no pueden comer. ¿Qué fue eso? Una opinión de Felipe sin considerar la operación divina de Dios. Su hombre natural se expresó. En este caso, dice, uno de sus muchachos, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos más. ¿Qué es esto para tantos? Y usted dirá, bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, lo que pasó ahí fue lo siguiente. Le está diciendo Andrés también al Señor, mira, Señor, aquí nadie tiene nada que comer. El único que tiene que comer es ese muchachito, ese jovencito que está ahí, que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero obviamente él no le puede dar comida a toda esa multitud que viene por ahí, así que estamos mal. Dice Felipe, no hay manera. Y dice Andrés, esto no va para ningún lado, nadie va a poder comer aquí. ¿Qué fue eso? La opinión humana, en la mente humana. Y ya sabemos lo que ocurrió. El Señor, precisamente para exponer a los discípulos, agarró los panes y los pececitos y los multiplicó. ¿Por qué? Porque él quería entrenar a los discípulos que no podían poner la mente en la opinión humana, en lo lógico, lo que se supone que es lógico, lo que algunas personas dicen, el sentido común. Tenemos que tener un sentido común. Bueno, en el reino de Dios el sentido común se violenta. Necesitamos entrar, y estamos bien hablando sobre este tema, en las cosas que no se ven. Para entrar en eso necesitamos salir de esta dimensión de los hombres. Entonces hay otra persona muy interesante que se llama Marta, y esa también tiene mucha opinión. Ya saben que cuando murió su hermano apareció y lo primero que le dijo, Señor Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué fue eso? La opinión de Marta. Esa es su opinión. Ella estaba acusando al Señor de que por culpa de él murió su hermano. Y le dice, tu hermano resucitará. Y ella en la mente le dice, sí, Señor, yo sé que resucitaré en la resurrección en el día postrero. Yo lo sé, no me lo tienes que decir. ¿Qué era eso? La mente capturada, nublada, sin ver las cosas que no se ven. Entonces, después que ve que la situación no va para ningún lado, María no había querido ir. ¿Saben qué hizo Marta? Sabía que María y el Señor tenían una relación muy hermosa, de mucha confianza. ¿Y sabe lo que hizo Marta? Fue y llamó en secreto a María, su hermana, diciéndole, el maestro está aquí y te llama. ¿Sabían ustedes que eso no aparece en la Biblia? No aparece en ningún lugar que Jesucristo mandó a buscar a María. Eso se lo inventó ella para sacar a María. Estaba un tiempo de meditación por la muerte de su hermano y demás. Pero cuando él le dice a él que el maestro te llama, María se fue rápidamente. Pero eso fue un invento de Marta, tratando de ver de qué manera ella podía ayudar en el asunto, convencer al maestro de alguna manera. ¿Qué es eso? Es la operación natural operando ahí. Y después, ya conocen cuando después de la resurrección, que estaba Lázaro con el Señor, estaban celebrando, y entonces dice que Marta era llevada de acá para allá con muchos quehaceres, y acercándose dijo al Señor, mira qué irrespetuosa, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que también haga su parte. ¿Qué es eso? Es una mujer completamente natural, hablándole al Señor de esa manera, y el Señor la tomó con tanta dulzura y le compartió con tanta dulzura, no la reprendió. Pero ¿qué fue eso? Todos estos personajes que vimos son personajes que estaban, como como le dijo el Señor a Pedro, tu mente está en las cosas de los hombres. Si tu mente está en las cosas de los hombres, tú no puedes ejercitarte para entrar en la dimensión de la realidad. Entonces aquí, que no creo que lo van a encontrar en muchos otros lugares, en este capítulo 10, el ministerio presenta 7 aspectos de este asunto muy interesante. Ya vimos bastante sobre la definición del yo, pero si queremos entrar en la experiencia de la cruz, que es lo necesario para nosotros realmente ser vencedores, necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para ver estos otros aspectos. El primer aspecto es el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? El viejo hombre es nuestro ser, nuestro propio ser, el hombre creado y caído y contaminado. Ese es el viejo hombre. El segundo aspecto es el mí o el ego. El mí o el ego. El viejo hombre se identifica a él con esta es mi situación, este es mi asunto. Y ese mí, eso es mío, esa es mi situación, eso se llama el ego del hombre. El ego del hombre que habla de su personalidad desarrollada e identifica al hombre natural. Así que aquí tenemos el viejo hombre y tenemos el ego, que es el mí. Este es mí, esto es mío, este es mi asunto. El viejo hombre se identifica, se mueve, identificándose, él siendo peculiar, independiente y único. Ese es el mí. Luego tenemos la vida del alma, que es la vida del viejo hombre. La vida que posee el viejo hombre es la vida del alma. Así que esta primera trilogía, el viejo hombre, el ego y la vida del alma, son 3 expresiones, pero en general son una sola cosa. El viejo hombre es el hombre de la vieja creación, el cual está en Adán. La vida del alma es la vida del viejo hombre. Y el ego es el título que el viejo hombre se da a sí mismo. Entonces, esas 3 cosas, una cosa está dentro de la otra. Una cosa mueve a la otra. El viejo hombre tiene la vida del alma y la vida del alma expresa el ego. Y esas 3 cosas se mueven en nosotros. Pero todo eso es parte de la vieja creación. Lo que produce eso, entonces, es lo que se conoce como la carne. La carne es el vivir del viejo hombre o la vida del viejo hombre. Antes que nuestra vida del alma fuera expresada, es el viejo hombre. Pero una vez que la vida del alma comienza a manifestarse y comienza a producir cosas y comienza a decir cosas y comienza a hacer cosas, esa operación de la vida del alma, el Señor la llama la carne. El punto 5, curiosamente, el Señor lo separa y lo exalta, y es el mal genio. ¿Qué es el mal genio? Esa es la disposición natural del hombre. Es la expresión de un temperamento áspero cuando me tocan mi ego, cuando tocan lo que me duele a mí, mi vida del alma, tú me ofendes a mí y sale. Hermano, es
una de las cosas que más me mantiene ocupado a mí, especialmente los matrimonios. El mal genio, el temperamento, la falta de respeto, el insulto, es constante. ¿Y por qué? Porque él me dijo, porque él me hizo, porque él me hace, porque él me habla. Entonces se hace toda una... Tú me hablas, yo te hablo. Tú me ofendes, yo te ofendo. Tú me dices, yo te digo. ¿Qué es eso? Eso es la carne. Eso es la operación satánica moviéndose en todas estas esferas caídas. Y luego tenemos el yo. ¿Qué es el yo? Bueno, el yo es la vida del alma expresada en opiniones. El yo se expresa en la vida del alma en opiniones e ideas humanas. Cada vez que hay opiniones y hay ideas humanas, ese es el yo del hombre. Ese es el yo del hombre que sale de todos los 5 anteriores. Y por último, la constitución natural, que es nuestra habilidad, capacidad e ingenios naturales. Esa es la más que nos gusta. Y se reciben premios y elogios. ¿Pero de qué es eso? Esa es la fuerza natural del hombre, produciendo cosas. Todo eso, toda esa operación es lo que el Señor decía, ponen la mente en las cosas de los hombres. A Pedro estaba rodeado de todas esas cosas. Así que si unimos esos 7 aspectos, vamos a ver el hombre caído, que no es otra cosa que el viejo hombre, que se llama a sí mismo el ego, y la vida que hay en el ego es la vida del alma, que cuando se vive es la carne. Esta carne, por su parte, tiene una parte mala, que es la irritabilidad, la ira, el mal genio, pero la carne también tiene una parte buena, que son las opiniones, las buenas ideas, la habilidad, la capacidad, la constitución natural que a la gente le gusta. Pero todo eso es ¿qué? Eso es la mente de los hombres. Ese es el vivir humano. Dios no está ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que nos puede salvar es la experiencia de la cruz. No tenemos otra manera. Usted puede ejercitarse para controlarse, como hacen los ascetas y los monjes y esas cosas, y aparentar una sabiduría, pero eso es el viejo hombre modificado. Entonces, hay que entrar en la experiencia de la cruz. Primero, la crucifixión de nuestro viejo hombre. Eso es lo primero. Y eso es un acto objetivo que se consumó en Cristo. Luego necesitamos reconocer y recibir ese hecho. Y poder repetir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Necesitamos repetirlo. Ya conocemos el hecho objetivo, pero tiene que formarse en nosotros completamente. Luego, cuando empezamos a experimentar ese hecho subjetivamente, entonces entramos a mover en otros puntos. Primero, el viejo hombre tiene una vida del alma, la cual se expresa en la carne, como dijimos, en el mal genio, en el yo, en la constitución natural. Pero cuando aplicamos a todo eso la experiencia de la crucifixión a través del Espíritu, entonces eso viene a ser el trato de la vida del alma. Y eso viene a ser aplicar la cruz a nuestra vida del alma. A lo que sea bueno o lo que sea malo, entra el trato a la vida del alma. Y es lo que el Señor llamaba llevar la cruz y ser crucificado y perder la vida del alma. Y luego también entra el trato con la carne, que es el mal genio, las expresiones rudas, la manera de contestar brusca. Todo eso está en la operación de la carne. Entonces, cuando aplicamos la cruz del Señor a nuestras opiniones e ideas, entonces estamos tratando con el yo, estamos tratando con nuestro viejo hombre, estamos tratando con nuestro hombre natural, entonces la cruz tiene un efecto. Ahora, más adelante vamos a ver cómo hacemos eso. Lo que estamos diciendo es que la cruz es el antídoto
para todas esas cosas. Lo que ya Cristo hizo y lo que nosotros necesitamos hacer voluntariamente para que lo que ya está hecho se haga realidad en nosotros. Pero el mayor problema, el más aceptado y el que nosotros nos resistimos es el asunto de nuestras opiniones. Una vez que el viejo hombre ha sido crucificado, terminado en Cristo, una vez que nos damos cuenta de que las opiniones e ideas son la expresión del viejo hombre, entonces permitiremos que el viejo hombre se exprese. No permitiremos que el viejo hombre se exprese y que siga hablando y que siga elaborando y que siga diciendo cosas como pasaba con Pedro, sino que aprenderemos a aplicar la crucifixión de Cristo por medio del Espíritu. El Espíritu es la clave. En uno de los mensajes pasados hablamos de la unción que corre y que nos santifica y nos separa. Esa unción es algo que está en nuestro espíritu y está disponible. Si nos ejercitamos y salimos de nuestra mente, el Señor está listo para avanzar y moverse. Esa va a ser la experiencia subjetiva de tratar con el yo. Y a eso es lo que el Señor hablaba en Mateo 16, de negar el yo y llevar la cruz. Ahora, hay una diferencia entre la crucifixión, que es el hecho cumplido por Cristo en la cruz, pero hay una experiencia diaria de la cruz, que es que Cristo la define como llevar la cruz, llevar la cruz. Entonces, en Cristo experimentó la crucifixión y nos dice que nuestra responsabilidad es llevar la cruz. Él pasó por la crucifixión, nosotros llevamos la cruz. La crucifixión en el Calvario la sufrió el Señor una vez y para siempre. Y cuando nosotros recibimos lo que el Señor ha cumplido en la cruz, lo recibimos también una vez y para siempre. Pero cuando nosotros seguimos experimentando esta cruz, la vamos a estar llevando ¿qué? Constantemente, continuamente. Lo vamos a llevar donde quiera que vayamos, todo lo que hacemos, tenemos que, el Señor dice, llevar la cruz. Ya Él se crucificó, pero ahora nosotros llevamos la cruz para que se active el poder mortífero de la cruz y nos mate, nos haga inoperantes. Entonces el Señor primero llevó la cruz y luego fue crucificado. En nuestro caso, nosotros somos crucificados primero y luego llevamos la cruz. Cristo nos crucificó desde la fundación del mundo, pero luego Él pide que tomemos la cruz. Pero ese tomar la cruz no es algo natural, se tiene que dar en nuestra mezcla y disfrute del Cristo todo inclusivo, del Cristo neumático. Ese se va mezclando con nosotros y va absorbiendo poco a poco todas esas cosas. El versículo que más se habla en el año es este, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la realidad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué es tan importante? Porque en ese versículo el Señor básicamente trae toda la solución para la economía de Dios. En el 14:17 dice, el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el espíritu de ¿qué? De realidad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. El 16:13, pero cuando venga el espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es eso? ¿Cuál fue la palabra que se oyó, que se oyó, que se oyó, que se oyó? Realidad, realidad, realidad. Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído en él y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. ¿Qué son todos estos versos? Bueno, esa es la antítesis de la situación que vivimos ahora. Poner la mente en los hombres, poner la mente, tener un vivir humano, es vivir fuera de la realidad que está en Jesús. Es la operación natural de nosotros, aún para tratar de agradar a Dios, aún para tratar de servir a Dios, aún para tratar de hablar por Dios. ¡Oh! Entramos en la dimensión del Espíritu y la realidad que está en Jesús, entonces entra en nosotros. Y esa realidad tiene un poder mortífero para exterminar todos estos elementos en nosotros, en especial la opinión. La opinión. Si vivimos en la comunión del Espíritu Santo y tocamos al Espíritu Santo, entonces debemos permitir que el Espíritu Santo ponga en vigencia la crucifixión de Cristo a todo nuestro vivir y a nuestras acciones. Esa es la clave. Ahí está todo. Efesios 1:3 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos en la operación de la gracia para consumar la economía de Dios, la cual se abre por la fe de Jesús. De eso estamos hablando en estos días. Así que es crucial que salgamos de la dimensión de la muerte que está en la vanidad de la mente y que permanezcamos en la esfera de la realidad que está en nuestro espíritu. No hay otra solución, o seremos atrapados por el enemigo, seremos aniquilados y la opinión saldrá y la crítica saldrá y el mal genio saldrá y entonces el enemigo tendrá la victoria. No podemos dejar pasar que no estamos solos como nosotros creemos. Cuando usted está en su casa solito pensando, usted no está solo. No. Usted está siendo bombardeado en su mente por el enemigo. Y luego, lamentablemente, cuando de momento hablamos, quien habla es él. La pasividad y no ejercitar nuestra mente permite que el enemigo entre y ponga velos en nosotros y pensamos que son nuestros pensamientos y pensamos que son nuestros sentimientos, pero no. Hemos sido contaminados por la pasividad y hemos dejado entrar eso. Y cuando hablamos muerte. Es muy triste, pero a veces recibo textos de hermanos, no de impíos, y no están diciendo nada malo, pero cada opinión, cada sugerencia, cada cosa que dicen, mata mi espíritu. Oiga, y no dicen nada malo, pero lo que salió de ahí, salió de una mente natural. Y cuando el espíritu toca eso, uno siente el golpe, que no es algo divino. Así que ser un espíritu con el Señor es nuestra solución y es nuestra victoria. En Él se encuentra, como decía Juan, toda la plenitud de la deidad. ¿Para qué? Para derrotar al enemigo. Así que necesitamos enfatizar que hay una relación entre Satanás y la opinión. Nosotros casi nunca prestamos atención a eso, como Pedro tampoco le prestó atención. Él pensó que estaba hablando algo importante, pero escondido en el yo del hombre está el enemigo de Dios. Satanás no solamente está en nuestro cuerpo, en nuestra carne, sino que está en la buena opinión de nuestro yo. Cuando hablamos de pecado, muchas personas están conscientes de su corrupción y todo el mundo aborrece el pecado y lo condena, pero
Pero cuando se hacen opiniones buenas y buenas sugerencias, entonces las personas dicen, oye, eso se oye bien, qué bien. Y muchas personas pueden pensar que su opinión es mejor que la de los demás y que son buenas. Y nadie aborrece sus propias opiniones, especialmente cuando las personas lo alaban. Pero ¿quién está detrás de todo eso? Se llama Satanás. Toda la opinión nuestra, todas las opiniones nuestras, es sencillamente la operación de la incorporación de Satanás para él llevarnos a emitir nuestros pensamientos personales y desarrollar nuestra capacidad natural. Y entonces, sin saberlo, no estamos siendo un solo espíritu con el Señor. Efesios 2:3 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Así que este pasaje nos muestra que todos los seres humanos andan hoy de acuerdo con la obra del espíritu de Satanás dentro de ellos. Y luego nos muestra que el resultado de la obra de Satanás es motivar a los hombres a vivir en la lujuria de su carne y a conducirse en los deseos de su carne y de su mente, haciendo la voluntad de la carne. Todo ese aparato que está ahí es toda la operación que viene desde el viejo hombre y se mueve por todos los elementos hasta salir la opinión. Así que por un lado, todas estas cosas satisfacen la concupiscencia de la carne y por otro satisfacen también los deseos de la mente. Así que la obra de Satanás dentro del hombre tiene dos aspectos: lo que hace en la carne y lo que hace en la mente. Cuando Satanás trabaja en la carne, esto sale la lujuria de nuestra carne, el pecado. Pero cuando trabaja en nuestra mente, ¿sabe lo que sale? La opinión. Sale el yo, la expresión del ego. Ahí se manifiesta. Así que necesitamos profundamente pedirle al Señor que nos dé un viraje completo en nuestro concepto de estas palabras. Necesitamos ver que si el pecado es horrible, mucho más en nuestra opinión. Si para resistir al enemigo necesitamos resistir al pecado, mucho más necesitamos negarnos a nuestras opiniones. Necesitamos darle muerte a todas nuestras opiniones por medio de ¿qué? De la cruz, que viene mediante el disfrute de este Cristo que habita en nosotros. Así nos negamos a nosotros mismos y en una manera práctica negamos completamente el lugar de Satanás en nosotros y derrotamos la fortaleza de Satanás en nosotros. Esto es todo el recoro del Señor, hermano. Lo están oyendo y lo estamos oyendo. Lo que necesitamos es tener las antenas espirituales alertas. Y cada vez que hablemos algo, si usted siente la unción dentro de usted que le está diciendo, eso que dijiste no está bien, arrepiéntase y evalúe. Hay operación del enemigo dentro de usted que lo está llevando a hacer y decir esas cosas. Quiere decir que usted abrió una puerta, puso la mente en las cosas de los hombres y por esa puerta el enemigo entra y le está moviendo a hablar por usted. Que el Señor nos haga regresar a su carga, a su propósito, a su meta, a su economía y que podamos ¿qué? Tomar la cruz cada día. ¿Para qué? Para quedar crucificados ahí. ¿A quién? A nuestro hombre natural, a nuestro ego, a nuestro yo y sobre todo nuestras opiniones. Señor, gracias te damos por este tiempo. Sigue laborando en nosotros. Guárdanos, Señor. No queremos ser
como muchos, como Pedro, no queremos ser como Marta. No, sácanos y éntranos a vivir en ti. No queremos ser buenos cristianos llenos de opiniones, no, Señor. Queremos sencillamente expresarte a ti. Y como decía Pedro, como decía Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya mi yo no vive, sino que vives tú en nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad y gracias te doy por lo que ya hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Amén.